Según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren hasta 1 millón de suicidios en todo el mundo, lo cual representa la mitad de todas las muertes violentas en hombres y hasta un 70% de las muertes violentas en mujeres. En jóvenes también es un problema importante de salud. Entre jóvenes de 15 y 29 años de edad es ya la segunda causa de muerte. En nuestro país los datos son muy parecidos. Según datos del INEGI, en los últimos años este padecimiento ha aumentado hasta en un 1000%. Y una de sus principales causas es un padecimiento que llamamos depresión, lo cual mucha gente suele confundir simple y sencillamente con sentir tristeza. Así que, si te quedas a ver este video, vamos a entender la diferencia entre estos dos importantes conceptos. La tristeza es definitivamente la emoción más satanizada, peor comprendida de todas, si es que todos la hemos experimentado, no es nada agradable. Cuando se nos presenta alguna situación de pérdida, de desilusión o de fracaso, pues bueno, sabemos cuáles son sus manifestaciones. La más común definitivamente es el llanto, pero no la única. También hay una falta de energía para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Podemos experimentar trastornos del sueño, trastornos alimenticios también, una falta de concentración y hasta de motivación, insisto, para llevar a cabo nuestras actividades del día a día. Y pues bueno, aunque estas sensaciones pudieran parecer que van a durar para toda la vida, que nunca se van a ir, pues esto sabemos que no es así. Sabemos que, como ya vimos en el video de las emociones, esta y cualquier otra emoción suelen durar algunas horas, tal vez algunos días, y poco a poco sabemos que vamos retomando nuestras actividades cotidianas y nuestro estado de ánimo anterior. Esta es una característica de todas las emociones, cumplen su función en el organismo y simple y sencillamente ya no hay por qué estar ahí. Así que tendríamos que aprender cuál es la función de esta emoción en particular, por qué está ahí, qué función cumple. Y pues bueno, esto es muy importante ya que el que una persona experimente ante una situación difícil o desagradable, experimentemos rabia, enojo, miedo o tristeza, va a depender de si nuestro organismo, con base en nuestras experiencias pasadas, en nuestro historial de vida, determina si todavía puedo hacer algo o si definitivamente ya no hay nada que hacer. Recordemos que emociones como el miedo y la ira se despiertan ante situaciones de la vida cotidiana en las que mi cuerpo cree que necesita despertar la reacción de huida o de lucha. Bueno, en este caso, en la tristeza, mi mente y mi cuerpo creen que ya no hay nada que hacer. Aquí no se puede luchar o huir, como por ejemplo cuando perdemos a un ser querido. Y pues literalmente nuestro organismo se rinde. Aquí no vamos a encontrar la taquicardia y respiración acelerada que despiertan en mi organismo la respuesta de lucha o huida, y simple y sencillamente va a haber una caída de mis funciones vitales que son también, pareciera que no tienen sentido, pero tienen una función también en el organismo. Definitivamente su función es poner una distancia entre la situación dolorosa y pues bueno, de esta manera impulsar la interiorización, es decir, me permiten conectar con mis pensamientos y emociones a través de esa distancia que se pone con la situación desagradable. También es una emoción muy social, es decir, a través de esta adinamia, esta falta de energía y este llanto, le dice a los demás, a la gente que está a mi alrededor, que me estoy sintiendo de esa manera. Suele despertar la empatía en los demás y por lo tanto el apoyo social. Estas son las principales funciones de la emoción de la tristeza, nada despreciables, por supuesto. Hemos visto de nuevo en los videos anteriores que
el apoyo social es uno de los factores protectores más importantes a nivel emocional y social. Así que esta respuesta de tristeza la despierta el apoyo social como ninguna otra. Insisto, nada despreciable. Y por lo tanto vemos que, como todas las demás emociones, tiene una función en el organismo. Por el contrario, lo que llamamos depresión es un trastorno mental. Aquí las emociones que habíamos dicho hace un momento, la dinamia, la falta de fuerza, la distracción, el no poderte concentrar, los trastornos alimenticios y del sueño, definitivamente no se van a ir. Van a permanecer por mucho más tiempo aquí. Ya no es tanto una situación desagradable la que los ha despertado, sino aquí vemos definitivamente un desbalance químico de varias sustancias en el cerebro, como la serotonina, por ejemplo, que hacen que esta situación de verdad no se vaya. Y de horas o días pueden ser semanas, meses o hasta años el que una persona dure con esta sensación. Y decíamos al principio del video, es tan molesto, tan doloroso, que muchas veces la única salida que encuentran para este malestar es el suicidio. Pero deberíamos aprender que hay tratamiento, que existen tratamientos para este tipo de padecimientos, como debemos de tratarlo, y podemos evitar de esta manera este camino que suelen tomar algunas personas del suicidio si aprendemos a identificarlo a tiempo, ya sea en nosotros mismos o en los demás. Así que vamos a ver cuáles son las causas de la depresión. Pues bueno, como siempre, debemos buscar un antecedente familiar, ¿no? Si tenemos algún familiar que ha sido diagnosticado con este trastorno de depresión, pues bueno, es mucho más probable que nosotros lo tengamos, ya que se han encontrado algunos componentes hereditarios. Muy probablemente tiene que ver con estructuras cerebrales que controlan, decíamos, el balance entre químicos cerebrales como la serotonina, y por lo tanto un historial familiar de depresión va a hacer que sea más fácil que se presente en las demás personas de la familia. Ya lo decíamos también en el video del miedo y los trastornos de ansiedad. Suele haber un antecedente de trauma en la primera infancia que determina el cómo yo voy a tomar las situaciones futuras, el si voy a tratar de encontrar soluciones a través de, decíamos, la respuesta de huir o luchar, o si definitivamente me voy a rendir más fácilmente ante situaciones de la vida. Hay algunas condiciones médicas como el dolor crónico, por ejemplo. El vivir con dolor crónico definitivamente va a hacer que una persona mucho más fácilmente caiga en un trastorno depresivo. Pero hay otros trastornos como el trastorno por déficit de atención, y este es muy importante. Las personas detectan a los trastornos por déficit de atención en los niños por calificarlos como niños latosos o niños problema en las escuelas, pero es un trastorno que a ellos mismos les genera mucho problema, un problema de socialización importante, y va a causar definitivamente en muchas personas suele causar depresión. Hay que tener mucho cuidado con los niños o adolescentes que diagnostiquen con trastorno por déficit de atención. Algunos medicamentos crónicos que suelen tomar las personas tienen estos efectos secundarios. Infórmese muy bien con su médico acerca de los efectos secundarios de sus medicamentos que toma de manera crónica. El abuso de sustancias como el alcoholismo, la drogadicción, suele llevar también hacia la depresión, o por el contrario suele iniciarse por también un trastorno depresivo, y esto genera un círculo vicioso en donde una situación alimenta a la otra, y el abuso de sustancias suele ir muy acompañado de trastornos depresivos. Todas estas condiciones nos van a agravar un simple problema de tristeza al enfrentar una situación difícil de pérdida, y puede hacer que se convierta en un trastorno depresivo que definitivamente requiere de ayuda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando experimentamos estas emociones después de una situación
desagradable o de pérdida o de desilusión, pues bueno, decíamos, la falta de fuerza, el que yo pierda interés en mis actividades diarias, etcétera, hacen que ponga una distancia con la situación difícil, pero hacen también que ponga una distancia con mis seres queridos y esto suele agravar el problema. Ahora, vamos a dar algunos consejos de qué debes hacer cuando te sientes triste o cuando te sientes o cuando estás sospechando que definitivamente ya estás pasando por un trastorno depresivo. Pues bueno, primero hay que entender esto, hay que entender que la emoción de tristeza, si yo no tengo un antecedente, ni en mi historial familiar, ni tampoco es un problema que tenga constantemente, sino estoy identificando que hay un problema que me ha llevado a sentirme de esa manera. Una pérdida de un familiar, una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, de incluso de algo material puede conducirme a la tristeza y es absolutamente normal. No te juzgues por sentirte de esa manera. No cometamos tampoco el error de decirle a la gente que no se preocupe, que no pasa nada. Esto hace creer a los demás que estamos demeritando su pérdida y puede agravarlo definitivamente. No lo hagan. Reconozcamos que una persona que está pasando por una situación difícil tiene todo el derecho del mundo de sentirse triste y que va a pasar en algún momento. Así que simple y sencillamente tenemos que ofrecer nuestro apoyo en lo que él necesite. Si tú estás pasando por esto, no te sientas culpable, es absolutamente normal. Tómate un tiempo para estar a solas, tómate un tiempo para si quieres expresar tus emociones como el llanto o descansar, hazlo, no pasa absolutamente nada, pero hay que identificar que estas emociones son pasajeras. Una vez que haya pasado el tiempo suficiente, decíamos unas horas, tal vez algunos días, es normal también recobrar nuestro estado de ánimo y, por lo tanto, eh, que te vayas sintiendo un poco mejor. Busca el apoyo social, es muy importante. Nuestra primera sensación es la de poner distancia, pero una vez que te sientes un poquito mejor, deberías incluso forzarte un poquito a buscar apoyo de la gente que te quiere, de la gente que te apoya, y esto definitivamente es terapéutico, te va a ayudar a salir mucho más rápido de tu emoción de tristeza y, eh, y a buscar soluciones junto con ellos. A veces simplemente no hay soluciones, como ya lo dijimos, no hay solución a una muerte, a una pérdida, pero el pasarlo con alguien querido es mucho más fácil y hace que salgamos más pronto de esta emoción. Ahora, si notas que ya no duró solamente algunos días, sino que ya son semanas, meses, o que ya empiezo a tener problemas en el trabajo, con mi familia, quizás estés ya pasando, ya no por una emoción de tristeza, sino por un estado depresivo. También si tú como familiar identificas que tu familiar, tu pareja, tu ser querido está pasando ya mucho tiempo por una situación de estas, hay que identificar que probablemente ya no sea simplemente tristeza y que quizá ya sea un trastorno depresivo y necesitemos el apoyo de un profesional. Búsquenlo, por favor. Busquen el apoyo de un psicólogo. A veces se requerirá incluso de una terapia médica, de una terapia medicamentosa. Siempre lo que sea necesario para salir adelante está bien. La mayoría de estas terapias suelen ser también temporales y uno puede abandonar el tratamiento una vez que se sienta mejor de la mano de quien recetó los medicamentos. Por supuesto, tampoco no debemos dejarlos por nuestra cuenta, pero busquen por favor el apoyo para que no caigamos en lo que decíamos al principio. Los suicidios están creciendo enormemente, son ya la segunda causa de muertes en jóvenes y muy probablemente en la siguiente década se conviertan en la primera causa de muertes en jóvenes. Vamos a evitarlo, vamos a buscar el apoyo tanto de nuestros conocidos y familiares como de un profesional de la salud. Saludos.